El Viejo Pacto. Nuevo enfoque crítico. La premisa de la crítica textual es que doquiera se transmite un texto, ocurre una variación. Eso se debe a que los seres humanos son descuidados, falibles y ocasionalmente perversos. La publicación de la nueva evidencia arqueológica surgida por la desclasificación de documentos de Qumran, juntamente con la reevaluación y nuevos análisis de textos previamente publicados, han confirmado que el criticismo textual es un área de investigación dinámica en la cual muchos puntos de vista cambian a causa de los estudios generados por el descubrimiento de nuevos documentos. De allí que determinadas opiniones expresadas ayer deben ser corregidas hoy y pueden serlo en años por venir. Desde el siglo VIII después de Cristo se han levantado voces que reclaman el derecho por una lectura abierta y libre de las Escrituras como única fuente de la religión judía, sin la inserción de vocales, ni la tradición judía ni el Talmud. Entre las críticas a la vocalización destacan las opiniones de Hanan ben David, Sima ben Samuel, Elías Levita, Adam Clark, Ginsburg, Paul Calais y hoy en día la de Emanuel Tov y colaboradores. Las intensas labores de criticismo textual sobre la Biblia hebrea, realizadas principalmente por la Universidad Hebrea de Jerusalén, exhiben un nuevo enfoque crítico que hace necesaria una nueva evaluación en los testigos del Urtext hebreo. La urgencia de esta revisión se ha hecho particularmente manifiesta por los hallazgos del desierto de Judea y los textos bíblicos, hoy desclasificados para su publicación, por cuanto, en ciertas áreas, el aprecio de estas publicaciones ha modificado sustancialmente las fórmulas clásicas de investigación y, a su vez, han producido cambios significativos en la consideración de crítica del texto hebreo. Contrario al caso del texto griego, el interés por recuperar la forma original de la Biblia hebrea es un deseo relativamente nuevo en la historia de la investigación textual. Desde el descubrimiento en 1947 de textos hebreos y arameos en el desierto de Judea, datados aproximadamente desde 250 a.C. hasta 135 después de Cristo, el conocimiento sobre el texto hebreo de la Escritura ha aumentado enormemente. Es importante recordar que hasta el tiempo de dichos descubrimientos, con la excepción del papiro Nash, no se conocían textos antiguos de la escritura hebrea y aramea. Por consiguiente, los manuscritos masoréticos de la Edad Media eran considerados como la fuente más antigua de las lenguas originales, y así, la investigación textual previa a 1947 estaba basada en copias de textos hebreos y arameos realizados 1200 años después de la composición del canon hebreo. Por lo tanto, el descubrimiento de muchos textos hebreos y arameos en el desierto de Judea, que datan de hace 2 milenios, ha logrado avances significativos en el conocimiento de testigos antiguos y en el procedimiento de copiado y transmisión textual. Este nuevo conocimiento necesariamente ha cambiado la comprensión del texto de la Escritura Sagrada y, en consecuencia, la perspectiva para una nueva introducción a la crítica textual, no reflejada en las introducciones escritas hasta hoy. Estos nuevos descubrimientos no solo han añadido nuevos datos, lo cual es su principal y más importante objetivo, sino también, al mismo tiempo,
han evidenciado la necesidad de un nuevo enfoque respecto al texto que se conocía antes de 1947. En el caso particular del texto hebreo, muchos de los cambios introducidos por los escribas no pueden ser imputados a ninguna influencia externa. Estos cambios probablemente derivaron del contexto mismo y reflejan un deseo del copista para adaptar el texto a su propio entendimiento o a una determinada tradición exegética conocida por ellos. Como regla, estas dos posibilidades no pueden ser separadas. A esta altura, y en virtud del enorme prestigio del texto masorético, es importante entender que los puntos vocálicos y acentos no conforman, como en el caso del griego y otros idiomas, un mismo bloque con el hebreo consonántico original de la Biblia. Estas vocales fueron insertadas por los masoretas, o comentaristas, a partir del siglo VI de nuestra era, fecha en la cual los caracteres paleohebreos primitivos ya habían sido hace muchísimo tiempo sustituidos por las letras cuadradas arameas. Los masoretas fueron además los más dilatados comentaristas de la palabra de Dios, algo similar al traductor dinámico de hoy día. Lamentablemente, el sistema de vocalización es un comentario continuo, insertado en el texto hebreo de la ley, los profetas y los salmos. Sus puntos vocálicos y acentos confieren a cada palabra en la cual son puestos un significado particular, que en su estado simple, multitudes de ellos en ningún caso conllevan. Las solas vocales añaden conjugaciones enteras al lenguaje. Este sistema es uno de los comentarios más artificiales, peculiares y extensos jamás escritos sobre la palabra de Dios, porque no hay una sola palabra en la Biblia que no haya quedado sujeta a la influencia de esta particular clase de glosa. Por consiguiente, aun sin tener necesidad de añadir a, suprimir de o cambiar por una sola consonante de los manuscritos antiguos, la inserción de vocales y acentos dio a los masoretas el poder de cambiar dramáticamente el significado de casi cualquier pasaje de la Escritura, porque la prerrogativa de seleccionar vocales y acentos es, en gran parte, la prerrogativa de seleccionar palabras. Algunos eruditos afirman que la ortografía del texto masorético no es uniforme. Los sustantivos generalmente se escribieron con todas las vocales y puntos, mientras que los verbos fueron deletreados defectuosamente. Lejos de aceptar las pretensiones del texto masorético como texto normativo, la nueva evaluación crítica ha de ser realizada en función de lo que este texto realmente es, a saber, una versión más de la Biblia hebrea, escrita en un muy particular idioma llamado hebreo masorético. Es evidente que a través de tan largo tiempo, un considerable grupo de hebraístas ha estado consciente de ello, y que las diferencias entre el paleo-hebreo original y el idioma masorético debe haber llamado suficientemente la atención para diferenciar entre ambos. Sin embargo, no ha sido sino hasta muy recientemente que la crítica textual contemporánea ha podido alcanzar conclusiones científicas que le permiten calificar los hechos sin temor a descalificaciones tendenciosas. Las lecturas divergentes que surgen por la evaluación comparativa de la crítica textual son suficientemente convincentes para aceptar que la integridad del texto masorético en sus aspiraciones como texto normativo son insostenibles. Quizá en ninguna oportunidad en la historia de los acontecimientos envueltos en la transmisión del texto sagrado puedan cumplirse mejor las palabras del profeta Jeremías.
¿cómo podéis decir, somos sabios, la ley de Yahvé está con nosotros, cuando la pluma engañosa del escriba la ha convertido en mentira? El descubrimiento y estudio de los manuscritos bíblicos del desierto de Judea han contribuido a la confirmación de la traducción masorética o rabínica, al pluralismo textual en los siglos que preceden al cambio de era. También han supuesto una revalorización del testimonio de otras fuentes, que en muchas ocasiones refleja fielmente un texto hebreo diferente y más antiguo que el masorético. Todo ello ha contribuido a un renacimiento de los estudios de la crítica textual del Viejo Pacto, un tanto aletargados en las décadas anteriores a la aparición de estos nuevos materiales. A la vez, ha replanteado el problema de las relaciones entre la crítica textual y la crítica literaria, y entre lo que se entiende por un texto crítico y lo que es un texto autorizado o canónico. El texto hebreo de Qumran comparte estructura y sintaxis con el texto masorético, pero difieren en la ortografía, fonología, morfología y léxico. La Biblia Hebraica Crítica es un proyecto crítica mayor de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, destinado a recuperar la forma original de la Biblia hebrea, tomando en cuenta la evaluación de los 4 principales testigos que son el texto masorético, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta y los manuscritos del desierto de Judea. El concepto forma original debe entenderse como expresión de fe relacionada con la restauración de todas las cosas, previa a la parousia del Señor Jesucristo. Las experiencias de la crítica textual implícitas en la restauración del Nuevo Pacto griego están siendo oportunamente adaptadas para la viabilidad de esta obra. La Masora, letra pequeña en los márgenes de los manuscritos hebreos, consiste en la concordancia de vocablos y frases destinadas a salvaguardar el texto sagrado. En determinadas partes de dichos manuscritos se halla al margen una advertencia que dice: esta es una de las 18 enmiendas de los Soferim. Estas enmiendas se llevaron a cabo en una época anterior a la era cristiana y no pueden ser consideradas como variantes textuales, puesto que las respectivas notas marginales advierten que se trata de enmiendas. La mayor parte de ellas fueron hechas mediante el cambio de una sola letra, con lo que la alteración no luce tan grande. Un cuidadoso examen en estos pasajes muestra que el propósito de tales enmiendas se hizo por un equivocado sentimiento de reverencia, eliminando del texto ciertos antropomorfismos que se suponían ofensivos a Dios, y por tanto no debían ponerse en labios de los lectores, mientras que el texto primitivo era conservado al margen. Sin embargo, desde la invención de la imprenta, los ejemplares impresos de la Biblia hebrea presentan el texto sin las notas masoréticas destinadas a salvaguardarlo, con lo que el conocimiento de dichas enmiendas se ha perdido para el lector. El texto original del libro de Números 12:12 registra nuestra madre y nuestra carne, pero fue cambiado a su madre y su carne, a fin de no ofender la dignidad de Moisés como caudillo de Israel y mediador de la ley.